El pasaje de hoy es San Marcos 4, versículos 35 al 41. Leamos juntos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: «¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?» Amén. Compartiré la palabra bajo el título: La razón del temor. En la vida, a menudo nos encontramos con situaciones de crisis, especialmente desastres naturales o riesgos de accidentes. Cuando era miembro de una organización misionera, escuché una historia de mis superiores sobre algo que sucedió en un retiro de verano de hace unos años. Como el retiro de verano solía comenzar a fines de junio, casi todos los años coincidía con la temporada de lluvias. Escuché que ese año también llovió mucho desde antes de que comenzara el retiro. En el lugar del retiro, el nivel del río ya había subido hasta casi desbordarse, y el liderazgo consideró la evacuación desde el primer día. De hecho, me dijeron que incluso antes de reunirse, había opiniones de que sería difícil llevar a cabo el retiro. De alguna manera, soportaron la primera noche bajo la lluvia, y al día siguiente, consultando el pronóstico del tiempo, decidieron con pesar evacuar en la mañana del segundo día. Mucha gente comenzó a abandonar gradualmente el lugar, y tan pronto como el último equipo de instalaciones terminó de desmontar y salir, el agua comenzó a inundar el recinto. Una vez que empezó, en un instante todo el lugar quedó sumergido. Escuché a la gente recordar ese retiro de verano diciendo que si se hubieran demorado un poco más, habría sido un gran desastre, algo que habría salido en las noticias. ¿Y qué creen que respondí después de escuchar la historia? Dije esto: si no hubieran salido, el agua no habría entrado. Lo que quise decir es que, como la gente salió, solo entonces Dios permitió que el agua entrara. Así que no es que sobrevivieron porque salieron en el momento justo, sino que, en mi opinión, sobrevivieron porque Dios esperó hasta ese momento, conteniendo el agua. Porque todo el universo se mueve por la mano de Dios. Pensar que uno debe evacuar rápidamente por seguridad no es una idea equivocada. Tampoco creo que la decisión de cancelar el retiro fuera una decisión sin fe. Sin embargo, debemos pensar de manera diferente sobre la causa del suceso, la razón por la que no ocurrió un accidente. La razón por la que pudimos salir de la crisis de forma segura no fue por haber calculado bien el tiempo o por no habernos demorado demasiado. La razón por la que pudimos abandonar ese lugar de forma segura fue porque Dios mismo nos protegió hasta ese momento. Porque Dios contuvo el agua hasta ese momento. Porque Dios esperó hasta que todos pudieran salir del lugar del retiro. El agua comenzó a entrar solo después de que todos se habían ido. Todavía lo creo así. En este mundo no hay coincidencias. Y nada sucede naturalmente. Coincidencia, naturaleza. Ambas palabras están en el lado opuesto de la fe. Son palabras que se oponen a la obra de Dios. Todo el universo no se mueve según las leyes de la naturaleza. Todo el universo se mueve únicamente según la voluntad de Dios. Y así es hasta el día de hoy. No debemos solo ver el fenómeno, sino conocer correctamente la causa. El pasaje de hoy trata sobre esto. Los discípulos en el pasaje de hoy enfrentaron una gran crisis. Los discípulos tienen miedo y gritan que van a morir. ¿Cuál fue la razón del miedo de los discípulos y cuál fue su causa? Antes de examinar la causa del temor, hay algo que debemos analizar primero, y es que la crisis en el pasaje de hoy es un tanto extraña. La primera cosa extraña es que esta crisis ocurrió mientras se desarrollaba según la voluntad de Jesús. La gente piensa que las crisis surgen cuando actúan en contra de la voluntad de Dios. Y piensan que si actúan según la voluntad de Dios, no surgirá ninguna crisis. Pero el pasaje de hoy es un poco diferente de nuestro pensamiento. En el versículo 35, Jesús les dijo a sus discípulos:
Pasemos al otro lado. Jesús dijo que pasaran al otro lado, y los discípulos obedecieron su palabra. Dirigieron la barca hacia el otro lado. Hasta aquí no encontramos ningún problema, por lo tanto, esperamos que este viaje transcurra sin problemas. Pero sucede un evento completamente opuesto a nuestras expectativas. Leamos juntos el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Amén. Los discípulos estaban en crisis. La barca en la que iban estaba en peligro de hundirse debido a una gran tempestad. Aquí no podemos evitar preguntarnos. La pregunta es, ¿puede surgir una crisis incluso si obedecemos la palabra de Jesús? Y hay una pregunta más. Esta es la segunda cosa extraña en el pasaje de hoy. ¿Qué tipo de barca era esa? Era la barca en la que viajaba Jesús. Por lo tanto, podemos volver a preguntar de esta manera. ¿Puede surgir una crisis aunque estemos con Jesús, aunque caminemos con Él? ¿Qué piensan ustedes? La respuesta de la Biblia es sí. Incluso la barca en la que viaja Jesús puede enfrentar una tormenta. Incluso si obedecemos como Él nos ha mandado, incluso si vivimos una vida así, podemos experimentar una crisis. Aunque no lo entendamos, la Biblia dice que sí, que puede suceder, porque no estamos con Jesús para evitar la tormenta, ni obedecemos la palabra de Jesús simplemente para evadir las crisis de nuestra vida. Esta es una parte en la que a menudo nos equivocamos y malinterpretamos. La razón por la que estamos con Jesús es únicamente porque lo amamos. Por eso, a veces enfrentamos la tormenta con Jesús. Simplemente experimentamos la tormenta junto a la persona que amamos. Además, la razón por la que obedecemos la palabra de Jesús no es para evitar alguna dificultad o eludir una situación de crisis, sino simplemente porque Jesús es nuestro Señor. Por eso, aunque surja una crisis o se presente un problema, simplemente obedecemos y seguimos. Seguimos a quien debemos seguir y simplemente experimentamos la crisis que debemos experimentar juntos. Hermanos, incluso para nosotros que creemos en Jesús, pueden surgir crisis. Incluso si siempre vivimos obedeciendo la palabra del Señor, pueden ocurrir cosas difíciles. Aquí debemos discernir bien la causa y la razón. No seguimos a nuestro Señor porque no haya crisis o porque no ocurran cosas difíciles. Simplemente porque amamos a nuestro Señor, simplemente porque nuestro Señor es mi dueño, caminamos con el Señor y seguimos al Señor. Esta es la razón por la que seguimos al Señor. Por eso, aunque se levante una tormenta o surja una crisis, simplemente seguimos al Señor. No vamos en la dirección opuesta a Jesús para evitar la tormenta. No le damos la espalda a Jesús para no experimentar dificultades, simplemente porque Él es nuestro Señor, sin importar la situación o las circunstancias, simplemente seguimos a nuestro Señor. No hay otra razón. Los discípulos que no entendían esto correctamente fueron presa del miedo. ¿Cómo podemos encontrarnos con una tormenta estando con Jesús? ¿Cómo podemos enfrentar una crisis en un viaje en barca que emprendimos en obediencia a la palabra de Jesús? Los discípulos, presos del miedo, despertaron a Jesús que dormía. Leamos juntos el versículo 38 de nuestro pasaje de hoy. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Amén. Aquí descubrimos la causa del temor de los discípulos. ¿Por qué tenían miedo los discípulos? Aparentemente, era por la tormenta. Se levantó una gran tempestad, el mar se embraveció, y el agua entraba en la barca, poniéndola en peligro de hundirse. Pero, era la tormenta y las olas la verdadera razón del miedo de los discípulos. Sería bueno que lo pensaran de esta manera. Imaginemos que estamos en el siglo XIV, y esto es Europa. Todos estaríamos temblando de un miedo extremo, porque en ese tiempo, la peste negra se extendió por toda Europa, matando a más de un tercio de la población total. La peste negra era considerada la ira de Dios, los médicos eran completamente impotentes ante esta enfermedad, y se creía que si te contagiabas, era el fin. Era el terror en sí mismo. Pero, ¿cómo estamos ahora? De hecho,
Hace unos 2 años, se reportaron casos de esta enfermedad resurgiendo en lugares como Mongolia, cerca de nuestro país. A pesar de eso, ¿cómo estamos? ¿Vivimos aterrorizados como hace cientos de años? No es así. La mayoría ni siquiera sabía de este hecho, y si no se los hubiera dicho, probablemente lo habrían pasado por alto. ¿Qué sucedió entre la Europa del siglo XIV y nosotros ahora? Esto se debe a que, desde mediados del siglo XX, se identificó el agente causante de esta enfermedad y se desarrollaron tratamientos, por lo que ahora todos la reconocemos como una enfermedad que puede curarse completamente si se detecta a tiempo. ¿Cuál es la causa del pánico, del miedo? ¿Es el brote de la enfermedad el pánico? ¿Es la enfermedad en sí misma el miedo? No. No es así. Hoy en día, nadie teme a la peste negra. Si la enfermedad en sí misma fuera el terror, todavía deberíamos tener miedo. Pero ya no tememos a esa enfermedad. Así que la causa del miedo es esta. No es el problema de la enfermedad en sí, sino si existe una cura. La razón por la que ya no tememos la enfermedad que mató a más de 1/3 de la población de Europa, no es porque la enfermedad haya desaparecido, o porque ya no ocurran brotes. Es porque se han desarrollado métodos de tratamiento y curas. Si hay una solución, no tenemos miedo. Tenemos miedo porque no hay solución. Este es el miedo de la gente, la causa del miedo. Entonces, en este pasaje de hoy, ¿cuál fue la verdadera razón por la que los discípulos tenían miedo? ¿Fue por la tormenta? Fundamentalmente, no. No fue por la tormenta. La verdadera razón por la que los discípulos tenían miedo era porque no conocían a Jesús, quien es la solución. Aunque uno se enferme, si sabe que hay una cura, la gente no teme mucho a esa enfermedad. Aunque venga una tormenta, si conocemos a aquel que puede calmarla y sabemos que está con nosotros, podemos no tener miedo. La razón por la que los discípulos tenían miedo no fue la tormenta. La razón por la que los discípulos tenían miedo fue porque no conocían a Jesús. Amados hermanos, nuestro miedo es igual. Nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades son las mismas. Un problema como una tormenta, un accidente como un naufragio, una crisis que amenaza la vida, esa no es la causa fundamental del miedo. La razón por la que tenemos miedo es porque no conocemos a aquel que está con nosotros. Tenemos miedo por ignorancia. La ignorancia es la causa del miedo. La ignorancia sobre Dios es la causa fundamental del miedo. Cuando mi hijo mayor estaba en la escuela secundaria, estaba preparándose para un examen de ética o moral, murmurando sobre la historia de la filosofía occidental. Decía, Kant esto, Hegel aquello, es muy difícil. Así que le expliqué brevemente sobre Kant y Hegel. Como si lo hubiera entendido un poco, me preguntó, «Papá, ¿cómo sabes todo esto?» Le respondí, «Porque papá es un profesor que enseña estas cosas». Le dije, «Estas cosas, papá las enseña en la universidad. Probablemente esté enseñando a gente como tus maestros». Entonces, solo entonces dijo, «Ah». Le dije, «La escuela donde enseñó Hegel al final, papá se graduó de esa universidad y tú naciste en esa ciudad», y entró a su habitación con una expresión completamente diferente a la de antes. Incluso teniendo a un experto justo al lado, si uno no sabe que la persona que puede resolver esa preocupación y ese problema está ahí, sentirá temor. Por eso no tenemos miedo por el problema, sino porque no conocemos la solución. En los problemas de la vida, no somos presa del miedo por el problema en sí. El verdadero miedo y el verdadero problema surgen porque no conocemos a Dios, quien puede resolver ese problema fácilmente. Entonces, ¿cuál es la verdadera crisis de la vida? ¿Cuál es el verdadero problema de la vida? La tormenta que enfrentaron los discípulos, la inundación que ocurrió en un retiro de verano, la epidemia que causó la muerte de 1/3 de la población. La verdadera crisis de la vida, el verdadero problema de la vida, no son estas cosas superficiales. La verdadera crisis de la vida, el verdadero problema de la vida, es no conocer a nuestro Señor, Jesús. No conocer a aquel que puede resolver todos los problemas, a aquel que puede curar todas las enfermedades, incluso las enfermedades mortales, a aquel que puede arreglar todas las situaciones con facilidad.
Ese es el verdadero problema y la verdadera crisis. Esta es la verdadera crisis. Ahora, este problema comienza a resolverse poco a poco para los discípulos. Leamos juntos los versículos 40 y 41 de nuestro pasaje de hoy. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Hasta entonces, la atención de los discípulos estaba completamente en la tormenta. Toda su atención estaba centrada en el problema que había surgido en la barca, en esa situación de crisis. Solo ahora los discípulos comienzan a prestarle atención a Jesús. En el versículo 41, ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Ahora, por fin, los discípulos están mirando a Jesús, y han comenzado a interesarse en quién es Él. De esta manera, están superando la verdadera crisis. ¿Por qué surgió el miedo en los discípulos? En realidad, no fue por la gran tormenta. No fue porque temieran el naufragio y la amenaza a sus vidas. Fue porque no sabían quién era el que estaba en la barca. Porque no sabían qué podía hacer Él, ni qué poder tenía. Porque no sabían que con una sola palabra suya, el viento y el mar podían obedecer. Los discípulos, al no conocer a Jesús, no tuvieron más remedio que temer. Amados miembros de la congregación, en la imagen de los discípulos en crisis, nos damos cuenta de cuál es la verdadera crisis de la vida. El miedo no surge por la crisis visible a los ojos. El miedo surge por no conocer a Dios. No saber qué clase de persona es Dios, quién es aquel que está con nosotros. Esta es la verdadera crisis, el verdadero problema. Pero, ¿qué les pasó a los discípulos en el pasaje de hoy? En el pasaje de hoy, los discípulos finalmente llegaron a saber qué clase de persona es Jesús, aunque fue solo como dar un pequeño paso, y aunque todavía tenían mucho que aprender en el futuro, los discípulos experimentaron el hecho de que Jesús es alguien que puede calmar fácilmente algo como el viento y el mar. Entonces, ¿qué hay de ustedes? Ahora les haré una pregunta realmente importante. Este es el núcleo del pasaje de hoy. La tormenta que enfrentaron los discípulos, ¿fue una crisis o una bendición? La situación de casi muerte que experimentaron los discípulos, ¿fue algo malo o bueno? Cuando la gente experimenta cosas difíciles, arduas, temibles y preocupantes, simplemente piensa que esas cosas son una crisis. Piensan que la tormenta es una crisis, y una situación de casi muerte es simplemente algo malo, algo negativo. Pero, ¿qué sucedió al final en el pasaje de hoy? A través de esa crisis, los discípulos llegaron a conocer a Jesús. Finalmente se dieron cuenta de que Él es alguien que hace que incluso el viento y el mar le obedezcan. Entonces, esta crisis fue una bendición o una maldición para los discípulos. Ahora cambiaré la dirección de la pregunta. Las preocupaciones que tenemos, las cosas por las que nos angustiamos, las cosas frustrantes que parecen no tener solución. Esas cosas nos hacen sufrir superficialmente. Pero si a través de esas cosas oramos más al Señor, nos acercamos más al Señor, llegamos a conocer a nuestro Señor más profundamente y experimentamos más a nuestro Señor, ¿es esa cosa una crisis o una bendición? ¿Cuál es la crisis fundamental de la vida? Les dije que la verdadera crisis es no saber quién es la persona que está en la misma barca. La crisis no es la tormenta, la verdadera crisis es no conocer a Jesús. Les dije que no tenemos miedo por la situación que amenaza la vida, sino porque no conocemos a nuestro Señor. Pero esta verdadera crisis de no conocer a Dios se resuelve a través de la crisis de la tormenta. El verdadero problema de no conocer a Dios se está resolviendo por el problema del naufragio. Por eso, las pequeñas crisis que experimentamos en nuestra vida, las preocupaciones y ansiedades, en realidad no son crisis. Son simplemente una bendición. Una bendición que nos permite conocer más a Dios. Una bendición que nos permite experimentar a Dios profundamente. Les bendigo en el nombre del Señor, para que vivan disfrutando de esta bendición, de conocer más a Dios. Amados hermanos, en esta semana que comienza, espero que comprendan correctamente la razón del miedo, la causa de la preocupación y la ansiedad. Comprendan claramente si es un problema de la situación
o un miedo que surge por no conocer a Dios. Y conviertan la crisis en una bendición. A través de esa pequeña crisis, de esa preocupación, encuentren a Dios, experimenten a Dios, y cambien la crisis que surgió por no conocer a Dios en una verdadera bendición de conocer y experimentar a Dios. Que esta semana sea una en la que encuentren a Dios que hace que incluso el viento y el mar le obedezcan, y experimenten la asombrosa bendición de que ese Dios calme el viento y el mar de sus vidas. Les bendigo en el nombre del Señor. Pensemos en la palabra que se nos ha dado, y cantemos juntos el himno, Mi Señor Dios es todopoderoso. Mi Señor Dios es todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Todas nuestras súplicas, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sueños, y todas nuestras esperanzas. Mi Señor Dios es fiel. Puede cambiar todo nuestro sufrimiento, Él hace lo imposible. Y levanta a los muertos, nadie puede vencerlo. Confiando en la palabra del Señor, lanza la red a lo profundo. Mira las maravillas que Él hace hoy. Confiando en la palabra del Señor, lanza la red con fe. Para el que cree, no hay imposibles. Oremos juntos. Reflexionemos sobre cuál es la razón de nuestro miedo. ¿Es una razón real para temer, o hemos estado temiendo por no conocer a Dios? Permítenos la bendición de conocerte más profundamente a través de las pequeñas crisis. Permítenos encontrarte más profundamente, oh Dios. En este momento, oremos juntos. Oremos. Amoroso Dios, gracias. Gracias por hacernos comprender la verdad de que la tormenta no es la causa fundamental del miedo, sino que el miedo surge por no conocer a Dios, por falta de fe. Ayúdanos a comprender correctamente esta causa del miedo, y a vivir conociendo, experimentando y comprendiendo quién es nuestro Señor. Aunque nuestra vida esté llena de ansiedades y preocupaciones, si a través de esta crisis llegamos a conocer a Dios, que consideremos que este lugar de vida difícil y nuestra fatigada existencia no son una crisis, sino una bendición para encontrar a Dios más profundamente y experimentar a Dios más profundamente. Que esta semana sea una en la que vivamos, disfrutando de la alegría de conocerte y la bendición de experimentar al Señor. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.